sería, ¿qué sería lo ideal de este módulo? Lo ideal de este módulo, si tuviéramos un poco más de tiempo, es que la primera semana fuera más, vean lo que hemos trabajado esta semana. Esta semana hemos trabajado como la parte más teórica, más reflexiva, más llevada a la base, y que la segunda semana fuera más para las estrategias. Los recursos, las estrategias, qué estrategia puedo utilizar, qué recursos puedo utilizar, pero como ustedes tienen una carrera completa para abordar eso, entonces vamos a empezar por lo menos hoy a meter pequeñas píldoras para que ustedes puedan ir viendo que existen un montón de estrategias, aunque aquí hay muchos docentes presentes, ya he visto que hay personas que tienen experiencia, entre otras cosas, pero hay muchas estrategias, sobre todo en la parte tecnológica, que nos ayudan a poder abordar situaciones de clase, momentos complejos que nos pasan, como decíamos ayer, temas complejos pues, que nos atraviesan y que nos pasan y que suceden, ¿no? Y que no sabemos a veces cómo abordarlos, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar trabajando esos puntos y voy a dar como unos pequeños tips de cómo a veces la narrativa, las historias, cosas que ya están escritas, videos, cualquier cantidad de recursos nos pueden ayudar a abordar esto, ¿ok? Bueno, vamos a empezar rapidito porque no tomé muchos comentarios, con algunos comentarios de las tareas de ayer. Me preguntaban, estaba viendo el chat esta mañana, me preguntaban si estaban todas las asignaciones. Yo al final, mañana en la tarde, cuando ya tenga todas las asignaciones, me pongo a lo que va a ser la parte evaluativa, ¿no? Ahorita estoy más que todo compartiendo, revisando, pero ya viene la parte evaluativa que yo me voy a poner a revisar con calma todos los textos. Y bueno, yo voy a dar unos días, tampoco va a ser tan drástico. Yo tengo que entregar un informe la semana que viene, pero de repente podemos dejar fin de semana o hasta el mismo lunes para que las personas que todavía falten o que tengan situaciones difíciles, pues puedan entregar, puede ser hasta el domingo, que haya esa posibilidad, ¿ok? Bueno, ayer estuvimos hablando de las expectativas, de qué esperamos de la educación. Entonces yo tomé algunos comentarios para poder abordar eso que nosotros esperamos, ¿no? Entonces voy a leer algunos tips de esos comentarios y comenzamos con la clase. Entonces, Gabriela Rodríguez nos dice, pienso que siendo lo más importante reconocer, fíjense que aquí no lo va a leer todo, pero Gabriela habla, ustedes pueden leerlos en su pantalla. La ven, por cierto, ¿verdad? ¿Ven la pantalla? Sí, Creo que profe. se ve chiquito. Sí, sí. Ya voy. Ahí Y sí. así, ok. Fíjense que aquí Gabriela tiene algunos puntos importantes en lo que tiene que ver con los bienes de la vida, el tema de la trascendencia de Dios, el tema de la gratitud, ¿ok? El tema de la libertad, que lo hablamos ayer, ser compasivos. Esos son aspectos que para Gabriela son importantes dentro del camino de la educación, ¿no? Y ayer lo conversamos. Eliani, por ejemplo, nos dice que hay que involucrarse con el mundo con todos los sentidos, saber mirar, saber escuchar y comprender. Son competencias, fíjense cómo ya Eliani está colocando competencias que vamos a hablar hoy, y que son competencias que son innatas en el ser humano y que hay que seguirlas formando para poder observar todas las situaciones que ocurran en nuestra realidad educativa. Natasha nos habla de conocernos y aceptar. Dos palabras importantes, la hemos hablado durante toda la semana. Y hemos hablado también de esos aspectos que dice Natasha que necesitamos, que es la empatía, ser positivo, ser responsable, conseguir el equilibrio. Entonces, es fundamental el autoconocimiento, es fundamental conocerse a sí mismo para poder encontrar todos esos valores dentro de uno. Angélica nos sigue diciendo en la misma línea Natasha, conocerse a uno mismo, y allí ella dice saber lo que me gusta y lo que no me gusta. Eso lo vimos en el video. Es necesario conocer lo que no me gusta. Porque lo que no me gusta, si lo tengo claro o lo que no quiero, me va me va a dar siempre una alerta, siempre va a tener una alerta por donde no debo ir. Y esos alertas también hay que enseñárselos a nuestros estudiantes.
¿Cuáles son los alertas? ¿Cuáles son los alertas que yo escucho para no irme por ahí, no seguir ese camino? Entonces, esos aspectos tengo que tenerlos claros. Convivir con otras personas significa socializar, palabra importante. Constantemente estamos socializando. Entender al otro y por tal conocer la realidad del universo donde vivimos. Sí, hay que tener claro, hay que tener una visión de totalidad de esa realidad que estamos viviendo. Valeria, hay que tener conciencia que educarse necesita amar a los alumnos y amar la carrera, pero ese amor que debemos generar no tiene que ser destructivo. No podemos cambiar o romper los ideales ya implantados en la mente del ser. Tenemos que ser una guía para construir esos conocimientos. Valeria toma lo que nosotros hablamos ayer, que es el respeto por la diversidad, el respeto por la igualdad, el respeto por las cosas del otro y la dignidad de poder aceptar que el otro es diferente a nosotros, nos complementa, ¿no? Lo que hablábamos ayer. Kevin nos dice, hay que ser persona antes de profesor, hay que ser ciudadano antes que ser pedagogo y ser un compañero antes que ser un profesional. Aquí Kevin resalta los principios. Y Kevin resalta que en las relaciones siempre tienen que estar en primer lugar los principios antes de toda esa información, ese bagaje que vamos a obtener. Yeliani nos dice que la educación es necesaria en todos los sentidos si nos mantenemos en constante relación con nuestro entorno. Yeliani agrega cosas interesantes, que lo hablamos ayer. Para tener una buena relación, el que tengamos una buena relación genera bienestar. La palabra bienestar es bien compleja, porque la palabra bienestar tiene que ver con el equilibrio del todo. O sea, que yo estoy bien personalmente, estoy bien espiritualmente, estoy bien profesionalmente. Entonces, para llegar a eso, tengo que trabajar mis emociones. Y por supuesto, como cierra ella, para tener un crecimiento económico tengo que tener un bienestar total. Bienestar complementario de todo mi ser con los otros. ¿Okay? Douglas, yo considero que sí, ya que gran parte de lo que aprendemos en el mundo, de nuestro diario vivir, de nuestras amistades, nuestras familias y compañeros, sí, todo lo que nos rodea, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, nos hace dar un grano de arena en esa comprensión de la realidad. Voy a cerrar con Ruth, que dice que las relaciones están presentes en cada ámbito de la educación. Aprendemos a relacionarnos no solo dialogando, sino también exteriorizando nuestros sentimientos a través de vías como la música, la escritura y otros tipos de arte que nos hacen también aprender a develar lo que hay en cada uno. Entonces, con Ruth cerramos en algo que es importante y que vamos a ver hoy, que es, que es la mediación. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar, ustedes me van a decir si ven, porque yo nunca he puesto por aquí un video. Vamos a comenzar un video que les quiero mostrar. Estoy por aquí, que puedo compartir en una pestaña. Van a decir si escuchan y si lo ven. Ajá, este video, ¿ven la pantalla allí? Sí, sí, profe. Mire, vamos a comenzar hoy con un ejercicio de mediación. El ejercicio de mediación es cómo yo puedo abordar un tema como el divorcio, que es un tema sumamente fuerte para todos. Yo creo que casi todos hemos pasado o no hemos pasado, o tenemos amigos, familia, etcétera, que han pasado por separación de sus padres. Y vean cómo cuando uno está niño afecta tanto, es un problema emocional, ¿no? Pero hay un montón de recursos, por eso hablo de mediación, que están en las redes, que están en los libros, sobre todo en las redes, porque ahora todo es online, que nos permiten abordarle a un niño de una forma sana, hasta agradable, divertida, un tema como el divorcio. Entonces vamos a ver un corto, este es un corto italiano que se llama Padres Monstruosos. Vamos a verlo, es cortico. Entonces lo vemos y al final me gustaría escuchar cómo ustedes como docentes ven ese video para el abordaje de un tema tan complejo como el divorcio. Me dicen si lo escuchan. Sí, sí, se escucha. Sí, profe. Sí. Sí, sí, se escucha, profe.
Quando la tua mamma si trasforma in una bestia, la vita cambia. Devi fare tutto da solo. La mamma è come se non ci fosse. Però ogni tanto è bello avere una mamma bestia. Le bestie non ti proibiscono nulla. Adedimu. Vai begitu. Vai cepat bah. Vai dulu pada bah. Begitu. A volte possono essere molto fastidiose. Il loro malumore è contagioso. Ecco perché la maggior parte della gente non vuole avere niente a che fare con le bestie. Al tramonto le cose peggiorano. Le bestie si arrabbiano, strappano le vecchie fotografie. Sulle fotografie invece sorridono. Di notte le bestie si infilano nel tuo letto come un cane o un gatto. È molto bello. Anche se... Vincere contro le bestie è facile. Le bestie sono molto bestiali tra loro. Allora le devi tranquillizzare. Devono capire che tutto va bene. Anche se non è vero. Nessuno sa quanto durerà la bestializzazione. Devi essere paziente e aspettare. Ci vogliono tante belle giornate estive. Devi convincere la bestia ad uscire, ad accompagnarti al cinema, a incontrare un'amica che non vedeva più da tempo. Oppure ad acquistare un vestito nuovo. Sono utili anche tante telefonate. Prima o poi, quando ormai ti sei abituato alla bestia, ecco che si trasforma di nuovo nella tua mamma. How? All'inizio è complicato.
In ogni caso, senza alcun dubbio, le mamme sono meglio delle bestie. Trovano addirittura dei nuovi amici e sono di ottimo umore. Forse anche troppo, secondo me. A papà occorre più tempo. Per il momento preferisco giocare a calcio con lui. Ok. Ok. Profe, disculpe, ¿me escucha? La música. No, profe, no se escucha lo que usted está diciendo. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Sí, es que lo que Sí, pasa es sí, que profe. cuando hace el cambio del video a la... Yo tuve que desconectar el audífono para poder que ustedes pudieran escuchar, porque si no, la música cae a mi parte, pues. Bueno, quisiera escuchar ahorita qué les pareció el video. Me gustaría enfocar el comentario a cómo sienten que aborda este tema, cómo trabajar este tema a través de ese video, cómo lo sintieron. Profe, yo pienso que cuando existe un divorcio, los padres se separan de ellos, o sea, padre de madre, pero la madre no se separa del hijo o el padre no se separa también del hijo. Es importante, yo digo, que los padres sean muy inteligentes, principalmente, porque el docente puede buscar herramientas de hacerles ver eso, pero hay situaciones a veces que el padre no está siendo muy inteligente o la madre, y entonces ya eso sí es más, yo digo que afecta más. Ok, allá les doy la palabra. Me gustaría que visualizáramos el video. Fíjense que el video es la mirada del niño. Cómo ve el niño la situación, ¿ok? Entonces, por eso fue que se los escogí. Hay muchos videos, pero me pareció muy interesante este cuento porque no es la mirada del niño, no es como uno ve tal vez como grande ya, porque ya nosotros ya pasamos esa parte de infancia, pero me gustaría ver cómo ese video se convierte en una herramienta para tal vez el niño sentirse identificado con su imaginación. ¿Cómo lo ven? A ver. Déjame dejarle presentar aquí para poderlos ver. Hello. Ajá, Evelyn. Evelyn, Sí, ajá. Bueno, yo veo que el niño lo toma en el video, o sea, la actitud es una actitud comprensiva y él empieza como a internalizar, ¿no? Y a ver esos cambios. Él ve un antes y un presente, ¿no? A mí me gustó mucho el video, me pareció muy bonito, porque tal vez nunca lo había visto desde esa versión, o sea, uno siempre como que se enfoca, bueno, la pareja, pero como que pone en segundo plano a los hijos, ¿no? Y el niño lo asume con bastante madurez y comprensión, o sea, él comprende que
que su mamá y su papá están pasando por una etapa, por un proceso que es difícil y que bueno, que la madre lo ha superado mejor que el papá todavía le cuesta. Entonces, me gustó mucho porque tal vez en este caso, como cualquier otra realidad que pueda afectar a la persona, en este caso el planteamiento que es el divorcio, es más que todo de acompañar, de hacer como un seguimiento y respetar ese proceso. Y saber también que hay personas que de una u otra manera lo superan más pronto que otras. No, el padre tal vez no lo... En cada divorcio es distinto, a veces le afecta más al papá, a veces más le afecta a la mamá, y yo creo que más que todo de acompañar. Y uno como docente sería acompañar al niño, motivarlo, decirle cosas positivas para que él no se quede solamente en lo negativo, porque es bastante difícil. Por ejemplo, el video presenta que la mamá pasó por una depresión. Entonces, sí, todo eso, hay temas complejos, sí. Sí, todos esos elementos son importantes observarlos, pero yo creo que lo fundamental es el acompañamiento, acompañar y uno enfocarse en lo positivo, porque ya lo negativo el niño lo está viviendo. Entonces lo que hay que decir, mira, si puede, esto va a pasar, no va a ser para siempre, las cosas van a ir mejorando, mira las cosas positivas que tiene tu mamá, que tiene tu papá. Y yo creo que más que todo ese sería como la misión del docente, porque cuando hay un problema en la familia, eso afecta en todos los ámbitos. Y el ámbito educativo se ve mucho, porque es el día a día, porque como el cole o la universidad después de tu casa es el día que tú, o sea, es el sitio donde tú vas más, obvio que eso, o sea, eso te va a afectar. Entonces, claro, el chico se le va a ver reflejado en sus estudios. Entonces, yo creo que es más que todo un trabajo de acompañamiento y de ayuda psicológica si lo necesitas. Así es. Bueno, ya te doy la palabra, Vanessa. Fíjense algo. Hay un elemento, me interesa que de los comentarios identificar los elementos, las estrategias mediadoras. Hay un elemento dentro de la niñez que es la imaginación. Nosotros cuando estamos chiquitos tenemos eso a viva voz, o sea, está metido en nosotros porque nacemos con una imaginación incipiente. Los niños tienen esas capacidades. Y un elemento importante que se trabaja mucho en filosofía para niños es que los niños ven de forma total. Los niños cuando te ven un problema no te lo ven como lo vemos nosotros. O sea, nosotros vemos los problemas de forma fragmentada. ¿Por qué los vemos de forma fragmentada? Porque, bueno, yo tuve unas creencias, me lo decían ustedes en sus asignaciones, tuve unas creencias, tuve una forma de pensar, lo fragmentamos por religión, los niños no tienen religión, los niños no tienen esa visión de nosotros. Entonces, ¿cuál es la oportunidad cuando tenemos un niño? De poder mantener esa visión total de las cosas. Eso es muy fundamental. Cuando un niño tiene un problema, como un divorcio o como una muerte, él observa todo. Y cuando llega a la escuela, es el docente el que echa a perder eso. Y se los digo porque eso es una experiencia total. ¿Qué dice entonces? Que me gustaría 2 comentarios más. ¿Qué nos dice esta historia de cómo un niño puede ver problemas tan complejos desde la imaginación y cómo un niño se los resuelve? Porque a veces a los niños les toca resolver sus propios problemas, porque no hay nadie que los ayude, ni papá, ni mamá, ni nadie. ¿Okay? Permiso, profe, es así, es como los padres simplifican. Vanessa en la cola, Andrea. Andrea, te doy el favor. Buenos días. Bueno, profesora, contando de que es un video de mucha reflexión. Y no solamente lo vi desde el entorno de uno como educar, sino también como padre, pues, y que lo viví, la experiencia vivida, pues. Okay. Los niños, como usted estaba acotando, es verdad, los niños lo ven en un todo, pero es que el niño nunca ve el problema que sea de él, sino lo ve en un plano de 360 que engloba a un todo. Eso es. Engloba un todo. Y entonces él, antes de verse que el problema le puede afectar directamente a él, lo ve que le afecta a los demás, porque ellos ven o aprenden de lo que somos nosotros, los adultos. Mientras que el adulto siempre se encierra y entonces ve que el problema le afecta a él y se pone en plan de víctima. El niño no se pone en plan de víctima. Exacto. Por eso también cuando uno entra en el aula, cuando uno tiene la bendición, porque realmente es una bendición de poder enfrentarse a una situación de estos problemas con los niños, uno no tiene que ser ahí ni el maestro, ni el profesor, sino ser un amigo y convertirse en la misma edad que tenga ese niño
para poder ver ese plano en cómo lo ven. Por eso uno tiene que ser muy, muy táctil a la hora de interpretar un dibujo, la forma, la fuerza que utiliza para escribir, el por qué hoy se vistió, a pesar que lleva el mismo uniforme, porque hoy se vistió como con más empeño para que se dieran cuenta que él estaba. Esa es la forma que un niño manifiesta la situación de un problema que pueda tener. Y cuando lo vemos desde el punto de vista como adultos papás, ¿verdad? Nosotros nunca vemos que el niño pueda ser afectado directamente, sino lo vemos que el problema soy yo y ahora yo te voy a regalar a ti también el problema de que eres papá. Y siempre nos ponemos, como dije anteriormente, en víctima, en víctima. Y los niños pues crean un mundo de colores, un mundo muy simplificado el mundo de los niños. Y es lo que nosotros como adultos debemos recordar. No podemos olvidar de ese niño interior para poder entonces, como desde el ámbito de educadores, poder resolver o ayudar a resolver o encaminar a los niños a que se orienten a una resolución de problemas. Muy bien, Vanessa. Excelente. Además, tu experiencia como madre y una experiencia como madre bien consciente, pues porque las madres también tienen su particularidad. Entonces, piensa cómo Vanessa nos aporta dos tipos de experiencias importantes para esta visión. Ajá, Andrea, ahora sí te escucho. Disculpa que tenía a Vanessa en el camino. No, profe, disculpe usted. Bueno, así como mi compañera Vanessa, yo también lo viví porque yo soy hija de padres divorciados. Mis padres se divorciaron cuando tenía 12 años. En ese momento yo tenía varias amiguitas que sus padres se habían divorciado. No estaba consciente de eso, de hecho me lo explicaban y yo seguía sin entenderlo. Cuando mis padres me dijeron que se iban a divorciar, creo que lo tomé con bastante calma porque yo recuerdo claramente que mis padres siempre discutían y nos mandaban a mí y a mi hermanito a encerrarnos en el cuarto porque no querían escuchar sus discusiones. Ya después de eso, del divorcio, mi mamá fue la que más le afectó. Y sin embargo, yo, así como el niño, intentaba animarla a que saliera, a que viera el punto de vista diferente. Y yo no entendía, le decía, mami, pero no tienes por qué estar triste, si lo hiciste por nuestro bien. O sea, y mi mamá dice que se lamenta mucho por ese aspecto porque siente que me dio una carga que no me correspondía. Y como madre, ella se sentía culpable. Yo no lo sentía así, porque siempre he sido más de mi mamá, siempre he preferido estar más con mi mamá. Y oye, de verdad que es algo muy difícil para un niño que sí le afecte, que no vea a sus padres. A mí, en lo personal, no me afectó. Y siempre trataba de ver como el lado positivo. Y hacerle ver ese lado positivo a mi mamá, simplificarle el problema, hacerle entender que no era tan grave y que todo fue para un bien mayor. Porque nos hacía más daño a mi hermano y a mí verlos discutir a ellos que separarlos. Entonces, era algo como muy... Fue un proceso que yo ahorita a mis 21 años digo, wow, no puede ser que lo haya tomado tan bien cuando a mis otras compañeras sí les afectó bastante y en cambio a ellas yo sí lo tomé bien, sí, lo tomé como algo que ya me esperaba. Entonces no le quise dar como ese cargo a mi mamá y tampoco mi mamá me quiere dar ese cargo a mí. Por eso era como que omití el problema y me enfoqué en animarla a ella y hacerla sentir mejor. Fíjense, gracias Andrea, aquí Andrea da unos aportes importantes, ¿no? Que también los dio Vanessa y los compañeros anteriores. Hay un punto que tiene que ver con los problemas humanos, ¿no? Que tiene que ver con nosotros. Y muchas veces los niños comprenden la situación, la comprenden desde su mirada total. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una madre no sana? Que no está sana, pues, porque quedó como esa mostra, ¿no? Y hay madres que quedan mostras, pues nunca se transforman. Entonces esa madre no sana le va a inculcar al niño o a la niña, le va a inculcar, yo me sacrifiqué por ti, esta familia no va a salir adelante, o sea, expresiones como esa que pueden, y muchísimas otras que hemos escuchado de nuestros padres que no han podido sanar. Entonces, eso que se educa en la casa va a la escuela. Y en la escuela encuentran un maestro no sano, una maestra no sana, que le inculca otras creencias. Entonces tenemos a un niño, que lo veíamos ayer, a una niña, un niño, que no le pasaba nada de eso, pero como ya todas esas cosas fueron ya enseñadas, cultivadas, como hablamos en la primera clase, entonces ese niño o esa niña genera fracaso, que no lo tenía, porque los niños no nacen con fracaso. Generan fracaso, genera bueno, dificultades, genera timidez, genera conflictos. Yo tenía una niña,
por ejemplo, para que vean los niveles de conflicto, que ella desarrolló un problema en la piel, una enfermedad en la piel. Entonces, en tercer grado, esa niña tenía una enfermedad en la piel, ella tenía que taparse. Yo indagué a ver qué pasaba con esa niña y descubrí que la niña tenía un problema interno familiar que se le había generado por la familia, o sea, un problema, pero no me voy a extender ahorita, pero grave, que tenía que ver con un tema de violación. Pero ese era el problema generado de la familia, o sea, lo generó la familia y yo tuve que hacer un gran trabajo porque la niña había pasado por un montón de dermatólogos, tomaba pastillas, una niña de tercer grado, y poco a poco, ¿verdad? A nivel de cuidado, yo la abrazaba mucho, yo la tocaba mucho, porque ella a nadie la quería tocar, eso no era nada transmisible. Y logré mejorar. Y la niña se fue mejorando. Entonces, qué importante es, lo decían ustedes en sus asignaciones, que estemos sanos, ¿no? En este caso. Bueno, Sí, vamos a una cosa más, hay personas, hay adultos Andrea, que siempre... vamos a ser breve para yo poder continuar con la clase. O sea, dime. Bueno, sí, ahí me he dado cuenta que hay profesores y adultos que quieren que los niños maduren antes de tiempo, y ese no es el deber ser. Así es. No, maduren a qué. Los niños tienen su proceso. O sea, los niños tienen un proceso de cuidado. Lo que hay es que guiarlo, obviamente, al conocimiento de cosas que no tienen, pero ya los niños tienen un bagaje desde que nacen y tienen hasta una visión muchísimo más compleja del mundo. Pasa que no la pueden expresar, no se saben el lenguaje todavía, pero están en eso, ¿ok? Bueno, seguimos en la discusión. Fíjense, hoy vamos a ver la mediación y el desempeño docente. Denme un momento de mis perritos. Pepper, tengo 3 perros y ahorita están hablando. Bueno, fíjense, hoy vamos a trabajar la pregunta. Desde mis talentos, hablo de talentos, porque fíjense cómo Vanessa, como Andrea, como varios que han participado, ya han desarrollado unas formas de ver el mundo que tienen que ver con comprensión de la realidad, con toma de decisiones, con muchas cosas que me permiten o que ya me identifican como talentos. Entonces, ¿cómo mis talentos me sirven de aportes para la educación actual? Una educación que ya sabemos, como la vimos en la historia, está muy afectada por la parte emocional, ¿no? por todo lo emocional que estamos viviendo, y eso que vimos ahorita lo podemos traspolar, por ejemplo, a la migración, que lo vimos ayer. Lo podemos traspolar a cantidad de situaciones, como les dije hace rato, que nos pasan en un aula de clase. O sea, hoy vamos a trabajar el tema de la mediación, el tema de cómo un docente puede ser mediador. ¿Qué significará esa palabra mediador? Estar en medio de. ¿Qué es eso de la mediación? ¿Quién me puede decir? Profe, el mediador sería como un balance entre una cosa y otra, no irse para un lado y otro, sino quedarse como ser neutral, por así decirlo. Ok, ¿qué más? Sí, algo como imparcial. Imparcial, buena palabra. ¿Qué otra palabra por ahí podemos agregar? Una persona que busca resolver un conflicto o aclarar situaciones. Ok, muy bien. Entonces, el docente está en medio de. Hemos hablado de 2 palabras importantes. Está en medio de un ser humano, ya lo hemos definido, hemos conversado, hemos hablado de la humanidad, hemos hablado de las dimensiones, y está en medio de una realidad. Hablamos en la primera clase que nosotros tenemos que tener una visión totalizadora, ver la totalidad, como estamos hablando de los niños, tratar de ver toda la situación y, sobre todo, observar el hecho educativo, que también es una realidad, es parte de esa realidad. Entonces, hoy vamos a hablar de ese nuevo educador que se necesita actualmente. Y además, el nuevo educador está tan transformado que no podemos hablar de un educador en el 2020 y un educador 2021. Ya el educador del 2021 tiene que tener otras características. Lo hablábamos ayer en la conversa del WhatsApp.
O sea, tiene que tener características complejas para poder primero formarse en este medio del TIC, de lo tecnológico, y poder comprender las situaciones nuevas que están saliendo y que ahora se están actualizando prácticamente cada 3 meses, cada 4 meses nos actualizamos en situaciones complejas humanitarias, ¿no? Entonces, el nuevo educador, vamos a ver quién me va leyendo. Vamos a ver, la primera característica. Que se reta y desafía al estudiantado. Ok, entonces, desafíos, retos. Tiene que estar constantemente igual. Les decía yo en la clase pasada, como un médico. Así como un médico le salen enfermedades, salen nuevas cosas, a nosotros nos salen nuevas situaciones humanas. ¿Ok? Siguiente. Que promueve Que la promueve autonomía. la autonomía. Muy bien, la autonomía. ¿Qué pasa cuando mi niño, mi ser humano sale, cuando yo salgo de clase, qué pasa con ese ser humano? Yo tengo que enseñar a eso, o guiar a ese ser a que cuando sale pueda tener autonomía, pueda tener pensamiento crítico. Ok, siguiente. Valora los saberes previos. Ok, valora los saberes propios, previos. Cuando hablo de saberes previos, es que todo ser humano viene previo. Todo ser humano que ha pasado por un periodo de vida. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un buen docente? Hacer esa relación de ese periodo de vida, esos valores, esas creencias, lo que hablamos ayer, para que ese estudiante haga un puente de eso a lo que viene en su proceso de formación. Ajá, siguiente. Visión. Con visión ecoplanetaria. Esa es una de las competencias más importantes que están aquí. Mire, ahorita no se puede ver el mundo o la realidad desde este cuadrito de Venezuela. No se puede. Nosotros no podemos seguir hablando como docentes de los rollitos que tenemos aquí. Ahorita tenemos una situación planetaria. O sea, imagínense, a ustedes les tocó, a ustedes que están jóvenes, o sea, tenemos una diferencia tal vez de 15, 20 años, esas diferencias generacionales nos traen también problemas. Problematizamos situaciones complejas como por ejemplo el calentamiento global, miren cómo estamos ahorita a nivel planetario. También el tema pandémico, que todavía no lo hemos pasado. Entonces, nosotros cuando vamos a un salón de clase ya no podemos hablar de este cuadrito. Así trabajemos en un pueblo. O sea, hay que hablar de una visión ecoplanetaria. Cuando yo me refiero a un cuidado, es el cuidado del planeta. Ya no es el cuidado de la matica, que es el de la planeta, porque si yo cuido esta planta, estoy ayudando a mejorar todo lo que es la situación que estamos viviendo en el planeta. Entonces hay que tener una visión ecoplanetaria. Cuando nosotros hablamos, tenemos que tener esa visión. Ajá, siguiente. Capaz. Capaz de trabajar en red. Bueno, eso es un punto fundamental. Hemos hablado de este tema, déjame que creo que tengo alguno. Ajá. Hemos hablado de este tema muchísimo, que hay que tener competencias en las TIC, en la tecnología, para poder nosotros hacer esa relación inter y transdisciplinaria que dicen los lados, y que la educación pueda llegar a mucha más gente. Tenemos brechas digitales, sí, muchas personas no les llega el internet, fíjense cómo ustedes mismos han tenido problemas, pero bueno, hay que ser mediador. Si el estudiante no puede entrar a la clase, bueno, véalo por WhatsApp. Si no puede, entonces vea el PDF. Si no puede, busca los espacios, pero hay que mande un audio. O sea, tiene que haber maneras de cómo la persona pueda conectarse con lo educativo. Siguiente. Que motiva, emociona, disfruta. Bien, eso ya lo hemos hablado. Hemos hablado del docente humano. Hemos hablado de un docente que sea alegre, que sea emocional, que conecte, que enamore. Eso sí es un aspecto que eso no ha dejado de pasar, y que bueno, ahora aún más tiene que ser así. Y la última que tenemos ahí. Políglota, lenguaje y pedagógicos. Ok. Lo que significa políglota es que tiene que aprender a conocer los diferentes idiomas pedagógicos que hay. Entonces, yo no me puedo quedar con una forma de enseñanza. Tengo que tomar formas, maneras pedagógicas de enseñar.
y ahorita mucho más. Ahorita tenemos aprendizajes disruptivos, es decir, o sea, que rompen todas las formas tradicionales que nosotros teníamos antes. Entonces, bueno, ahorita hay muchísimas posibilidades de, bueno, con todas las limitaciones del Internet que tenemos aquí, de poder llegar a los estudiantes. Entonces, dentro de esta visión, tenemos una mediación pedagógica, obviamente tradicional, la ven allí ustedes, que ya la conocemos, en donde hay enfoques pedagógicos, hay clases magistrales, ustedes la vieron en bachillerato, pues, de alguna manera. Los estilos de aprendizaje eran presenciales, entre otras cosas, y se converge esa forma, porque hay muchas cosas de eso que no se han perdido, que siguen presentes, con una mediación tecnológica. Y interesa mucho enfocarnos en esa mediación tecnológica, porque en lo tecnológico hay muchos aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, la interacción dialógica. Se tiene que dialogar. Fíjense cómo, claro, lo ideal en el muro de Google Classroom sería el que pudieran ustedes intervenir, pero por eso yo hice la discusión en el WhatsApp, que ha sido tan interesante, porque no solamente es la clase aquí, el poder escuchar 5 o 10 personas, sino que yo podamos dialogar en comentarios, en pensamiento. Entonces, esa interacción dialógica se tiene que buscar de alguna manera. Uso un Telegram, uso un WhatsApp, busco una manera de que si a ustedes les toca dar clase online pronto, entonces yo uso mi muro de Google, o de alguna manera yo tengo que generar discusión. Ya hablamos de lo dialógico. Entonces, es tratar de mediar. Ustedes lo hacen en el Facebook, en sus redes sociales, cuando una persona no está agradada con el comentario que ustedes hacen. ¿Cuál es el deber ser? Bueno, tratar de dialogar. El deber ser no es eliminarlo, como muchas veces reaccionamos. El deber ser es dialogar. Entonces, eso mismo que ustedes hacen en las redes sociales, bueno, fíjate, esa misma situación que ustedes hacen en las redes sociales, las tienen que hacer en los espacios online. O sea, tienen que aprender a dialogar. Hay que aprender a dialogar. Y el online es muy complejo, porque en el online aparece gente inclusive que ni siquiera nos conoce y que nosotros tenemos que dialogar. Otro aspecto importante, el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es importante. Entonces, ¿cómo las plataformas, las apps, que están ahorita, hay muchísimas, y aquí en Venezuela nos llegan algunas gratuitas, como por ejemplo Google Classroom, entre otras muchos trabajos colaborativos, me permiten a mí desarrollar competencias para poder llegar a los estudiantes. Plataformas tecnológicas, hay muchísimas plataformas tecnológicas ahorita que me permiten. Tutorías virtuales, las tutorías virtuales también son buenas, en las que yo individualmente puedo atender. Fíjense cómo sigue manteniéndose el tema de las tutorías, pero bueno, ya ahora una virtualidad donde yo puedo conversar directamente con mi estudiante, escucharlo, ¿ok? Y bueno, esa evaluación online, que bueno, tienen una cantidad de herramientas, por ejemplo, el Google Form, yo lo aprendí este año, no sabía que existían esas herramientas tecnológicas en las que tú puedes presentar un examen individual, tienes tu tiempo, tienes tus maneras de generar encuestas. Por ejemplo, el Telegram, yo había querido hacer esta clase en Telegram, pero después dije que no, porque ustedes estaban empezando y no los iba a estresar. Pero el Telegram es maravilloso. Por ejemplo, las tareas que estamos mandando en WhatsApp, yo genero desde un canal de Telegram, yo les genero a ustedes las tareas. Y todo queda enmarcado en un cuadrito. Es decir, pueden haber 100 comentarios y todo queda enmarcado en un cuadrito y no nos perdemos de la comunicación, porque la comunicación que vale, que es obviamente los códigos, eso que preguntan siempre los compañeros, no se pierde porque queda como mensaje fijado. Eso es un mejoramiento tremendo de la comunicación, que WhatsApp todavía pues está muy en cero con ese tema de la comunicación. Entonces, uno tiene, para pasar el tema, tiene que tener claro cuáles son las herramientas que voy a utilizar. Fíjense que ahora hay hasta cursos en los que se desarrolla todo por WhatsApp. Todo el curso es por WhatsApp. Entonces, bueno, es importante que tengan ustedes claro cuáles son las herramientas con que se sienten mejor y cómo puedo yo abordar eso en el online. Bien, entonces, vamos un poquito a entrar a la parte conceptual, para que les quede claro un poco lo que me interesa hoy. Este señor que ven allí es muy importante para la parte educativa. ¿Por qué? Bueno, porque él fue un psicólogo fundamental que luchó
por el tema de la mediación, por el tema de la psicología del desarrollo, lo van a ver muy profundamente, dio como bases, o sea, hizo como un puente entre lo que fue la psicología y la pedagogía. Entonces, él se enfocó mucho en definir al docente mediador. Ese es Vygotsky, un ruso importante en nuestro camino, y él dice que la mediación se refiere a la habilidad del docente en el uso de herramientas de aprendizaje. Por eso les digo, yo tengo que conocer esas herramientas de aprendizaje, entendidas como cualquier objeto que se utilice con el fin de ayudar a resolver un problema. Cuando yo empecé la materia de, nosotros le llamamos técnicas del aprendizaje, a nosotros nos enseñaban a hacer papel bond, imagínense, papel bond, tú hacías los marcadores y las bromas, los mapas mentales se trabajaba en papel bond. Nosotros éramos, bueno, estamos hablando del 1999, 2000. Entonces, esas eran mis técnicas de aprendizaje, mis herramientas de aprendizaje, que si cartoncitos, que si cartulina, eso era lo que nosotros trabajamos. Entonces, imagínense la diferencia, ya ha pasado 22 años, a lo que nosotros estamos trabajando. Yo les estoy diciendo ahorita que busquen apps, que busquen otras formas. Entonces, esas herramientas de aprendizaje van transformándose. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Buscarlas y conectarme con lo que me parece, ¿ok? Lo que yo creo que me llega a mí, eso es importante. También lo que a mí me llega y lo que yo comprendo, que voy a utilizar. O sea, y yo lo comprendo y lo puedo utilizar. Vamos a un área importante. ¿Alguien ha escuchado y conversaron con la profesora anterior sobre la inteligencia emocional? Sí, profe. No, profe. Ajá, ¿qué me puedes contar? Hablamos sobre eso? los diferentes tipos de inteligencia. No, o sea, que no profundizamos en cada una, sino que lo hablamos de manera general. Ok, empezar hoy algunos tips sobre eso. Hay un libro, se los recomiendo, anótenlo por allí, que se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Eso era un libro en mi vamos como una Biblia para todos lados, porque bueno, es un libro como básico para esto, es muy fácil de leer, y les va a gustar mucho, eso debe estar porque tiene muchísimos años. La inteligencia emocional comprende varias cosas, ¿no? Yo aquí les hice hay un pequeño gráfico que tomé. Tiene que ver con comprender las emociones, empezando por comprender las emociones propias. Ustedes ya me hablaron eso durante la semana. Utilizar esas emociones, manejar esas emociones, tener la capacidad de percibirlas y de poderlas trabajar, ¿ok? Entonces, el conocer las emociones, que son mías y también las ajenas, tiene un efecto positivo. O sea, nosotros tenemos que tener esas píldoras, esas maneras, esas formas de poder identificar esas emociones en nuestros estudiantes. Y como decían varios en los comentarios anteriores, poder utilizarla en beneficio del rendimiento académico. Entonces, si yo sé que yo tengo un niño en el salón de clase que está sufriendo de miedo, que está sufriendo de situaciones de maltrato, por ejemplo, que está desequilibrado por alguna situación, yo me tengo que enfocar en ayudarlo, no a que eso es parte del diario. Tengo que enfocarme a que él pueda identificar esa emoción, que pueda trabajarla, que pueda aceptarla en un periodo. Lástima que, bueno, a nosotros nos tocan los niños por periodo, o los estudiantes, pero dejar ese trabajo en ese ser. Eso es lo primerito que podemos hablar de esto. La emoción, todos sabemos que cuando nosotros sentimos una emoción, accionamos. Es una cosa impresionante. O sea, la relación cerebro-corazón, razón, sentir, nos hace reaccionar al momento. Maturana, que es un autor que se los recomiendo muchísimo, lo pueden buscar cuando tengan chancecito, él expresa que todo sistema racional tiene un fundamento emocional. Todo conocimiento que nosotros tenemos racional, háblese conocimiento científico, tiene un fundamento emocional, porque la razón y la emoción conviven en nosotros. Entonces, desde el punto de vista biológico, todas esas emociones, como dice él, porque él trabaja la biología, la filosofía, está muy relacionado, están relacionados con la necesidad de dominar, de conocer
de tener claro que esas acciones que nosotros tenemos vienen de una emoción. Cuando yo reacciono a algo es porque me está pasando algo por dentro. Tengo una emoción, tengo una situación por dentro. Entonces yo como docente tengo que identificar eso. Entonces la pregunta para seguir la clase es, ¿cómo sienten ustedes o cuál será la herramienta que tienen algunos de ustedes para gestionar, para identificar esas emociones? Es decir, ¿cómo hacen para identificar? ¿Qué les pasa cuando tienen esa acción? Se me colgó la... Se me colgó la... Se colgó, ¿verdad? Ajá. A ver, Oriana. Profe, yo en lo personal, cuando tengo así o que estoy muy, digamos que interactiva, busco maneras como de hacer ejercicio, que si subo un cerro, y esa es una manera como de nivelar la emoción, no andar tan alborotada. Okay. Tengo como un sonito, creo que es aquí por Brian que tiene la... Yo por lo general opto por cantar. Ya lo que... Ok. Ajá. Por aquí, Rosmary. Bueno, en mi caso, No escuché. ahorita estaba hablando de otra hablando. persona, no sé quién era. En mi caso, a veces, por ejemplo, cuando me siento alegre, pues a veces quiero hacer muchas cosas, que, por ejemplo, que si dibujar, quiero hacer algo, cuando me quiero proponer hacer algo, esta vez como que una emoción como que haz todo, es algo así, que a veces como que tengo que hacer todo y después como que me da flojera, como que se me va. Sí, bueno, yo generalmente... Ok. Momentos de intensidad. ¿Quién me estaba hablando? Yo generalmente... Nazaret. Ah, Nazaret. Ajá. ¿Me escuchas? Generalmente, bueno... Sí, sí te escucho. Yo generalmente me pongo a cantar y me da por reír, me escucho. Estoy cargada de muchas emociones. Cuando estás cargada de emociones que te afectan y que te hacen sentir alegre, siempre haces lo mismo. Haces eso. Cuando son las emociones me alegran, cuando son emociones negativas, bueno, mucho bueno. Pero trato de mantenerme equilibrada. Ok. Daniela, ya te dio la palabra, Vanessa. A mí me sirve mucho escribir, sobre todo. Me ayuda a primero expresar todo lo que está viniendo a mi mente y después de calmarme, lo que hago es leer lo que escribí y así puedo identificar lo que siento. Importante. Estaba reflexionando sobre el comentario de Nazaret y yo digo que las emociones no son negativas ni positivas. Ellas son parte de lo que nos pasa. Te decía por qué nos afectan, porque hay emociones que sí nos afectan, obvio, la rabia, la ira, pero se necesita a veces sentir rabia o ira para solucionar un problema. O sea, se necesita explotar ante una situación que nos pase. El problema, y por eso es que estamos conversando de eso, es cómo yo equilibro esa emoción. Porque si yo me mantengo con una emoción de rabia y sigo y afecto a un montón de gente a mi entorno, ahí sí comienza un desequilibrio, ¿no? Pero todas las emociones son válidas, sentirlas y vivirlas, ¿no? Como expresaba Nazaret, siento y vivo todo eso dependiendo de cómo me esté pasando, ¿no? Ya, déjenme leer un momentico aquí. Oriana, varios aquí dicen que la pasan escuchando música. Muy bien. Normalmente cuando estoy enojada o triste dibujo o escribo en una historia lo que me pasa si fuera una novela, alguien más y luego la leo si estoy feliz. Escuchan música, muy bien. Daniela Méndez, que tengo aquí enfrente. Bueno, una manera en la que yo logro como canalizar
esas emociones es mediante el arte. Cuando yo me siento muy triste o muy deprimida, decepcionada, tiendo a drenar esos sentimientos en un dibujo a ver qué sale y así puedo lograr entender un poco más esa emoción que estoy sintiendo. Excelente. Fíjense cómo lo que me están escribiendo y lo que me están diciendo se convierten en herramientas mediadoras. Si Daniela logra equilibrar esa emoción con un dibujo, con arte, entonces yo puedo, como ya lo he vivido de experiencia, con unos estudiantes, cualquier ser humano, poder equilibrar tal vez, como dicen los compañeros, con una musiquita de fondo, con una canción, con un mensaje, con un dibujo, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo las herramientas. Lo que yo quiero dejar hoy en esta clase es que ya yo tengo herramientas, porque las maneras como yo equilibro, como yo me calmo, como yo consigo esa paz, también pueden ser maneras de equilibrar al otro. Y por eso es tan importante la observación. Voy a cerrar con Vanessa para continuar. Vanessa, te escucho. Bueno, esto, lo que estamos conversando hoy, pues realmente trae mucho refrescamiento. Primeramente que nosotros debemos de identificarnos en qué emoción estamos. Y como muy bien lo pudo decir usted, de que debemos de vivir cada emoción. Y reflejados en los niños, pues enseñarles a ellos de qué manera deben de vivir esa emoción y qué emoción deben de vivirlo. En todo este aprendizaje de la inteligencia emocional, pues nos enseña que a veces decimos estamos felices y lo reflejamos con una carita feliz, pero realmente ¿qué es estar feliz? Enseñarles a ellos que puedan describir y definir concretamente esa emoción. Porque dice, estoy bravo y no sé por qué. Ajá, estás bravo, pero no sabes por qué. El único que lo tiene que saber es uno, es la persona. Entonces, cuando escuchamos música, porque la música ocasiona ese momento de tranquilidad, de felicidad, de éxtasis, porque la música activa en nuestro cerebro esa parte de la creatividad, de esa parte de sentirnos libres. El momento de dibujar, igualmente, como otras personas lo ven en que me pongo a ver una película para llorar y drenar mi tristeza, y luego me siento bien. Entonces, esas emociones es saberlas reconocer, saberlas identificarlas, y desde mi punto de vista, pues siempre al despertar, agradezco al día, agradezco al sol, a la lluvia, agradezco. ¿Por qué? Porque eso es un regalo que sin pedirlo lo tenemos todos los días. Profe, no se escucha. Es mal que están pendientes. Ajá. Importante, les decía, la gratitud dentro del proceso de mediación, ¿no? Ajá, vamos a continuar para seguir la discusión. Entonces, un aula emocionalmente inteligente necesita, como decía Vanessa y varios de ustedes, algunos aspectos, ¿no? Primero, es importante, fíjate, Vanessa, que tienes ahí las caritas, identificar las propias sensaciones, cómo me siento, qué me pasa, estoy triste, hay que niños a decir estoy triste, es difícil a veces decir a uno mismo, con la pareja, con la casa, uno no dice tengo rabia, estoy triste, muy poca gente habla así, entonces la gente tiene que aprender a expresar sus sensaciones y etiquetarlas, ponerles un nombre. Aparte de eso, el docente tiene que ser responsable de no culpar, el tema de la culpa, ¿no? Sobre las sensaciones, porque bueno, todos tenemos sensaciones, emociones, entre otras cosas. Capaz enseñar el tomar decisiones sabias, ¿no? Ante una situación. Ahorita voy a conversarles un ejemplo para que vean por lo menos qué puede pasar en un salón de clase. Usar su propio carácter emocional para aprender sobre sí mismo. Por eso es tan importante lo que ustedes están mencionando. Yo tengo que saber mi conducta emocional. Si yo, a medida que yo tengo un conocimiento de mi conducta emocional, bueno, porque somos cambiantes. Hay personas que están alegres y a los 5 minutos están tristes, se sienten mal, pues tienen una situación emocional en desequilibrio. Entonces yo estoy consciente de eso. Cuando me pasa eso en un salón de clase, no la hago con los estudiantes. Soy así, pues. Procurar ampliar los márgenes de lo aceptable. ¿Qué es lo aceptable para mí? Lo hablábamos ayer.
¿Qué es lo que yo acepto y qué es lo que no acepto? Eso se tiene que romper, porque en un salón de clase no puede haber eso, ¿ok? No hay un límite para poder enjuiciar lo que pasa dentro de un espacio, ¿no? Ayudar ya lo hablamos, ayudar a los alumnos a etiquetar sus emociones. Expresar y hablar abiertamente sobre las emociones. Hay que hablar sobre las emociones, expresarlo. Ofrecer posibilidades de elección. O sea, ante esta emoción, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo elegir? ¿Qué posibilidad tengo? Respetar esas emociones, potenciar cómo se sienten esos estudiantes, cómo puedo mejorarlo, ¿ok? Entonces, queda como conclusión de esta parte del aula emocional para pasar al ejercicio, de que es importante que yo aprenda a nombrar mis emociones. Tengo rabia, estoy molesto, me siento mal, tengo tristeza, estoy alegre, entre otras cosas. Ok, para cerrar esta parte emocional, les voy a leer un ejemplo, fue una situación de clase que viví, y bueno, es importante por lo menos leer esos problemas que nos pasan, ¿no? Esta maestra, no sé quién quiere leerme el diálogo, para no leerlo yo. Es un diálogo entre una maestra y un niño en un salón de clase. La maestra está haciendo un proyecto de aula que se llama ¿Qué es el miedo? A ver. Maestra, ¿qué es el miedo? Niño, yo no soy miedoso, profe. Mi mamá me enseñó a ser muy fuerte. Maestra, ¿entonces no le tienes miedo a nada? Niño, sí, maestra, yo perdí el miedo cuando escuché una conversación de mi abuela en la que dijo que mi mamá cuando yo estaba en su barriga, cuando ya estaba en su barriga se metió varias cosas. Desde cuando yo estaba, me equivoqué. Ajá, se metió sí. varias cosas. Ajá, varias cosas para sacarme y decía mi abuela, que yo no agarré fuerte. ¿Cómo? Que yo me agarré fuerte, que yo me agarré fuerte. Ajá, porque soy muy fuerte y mi mamá no puede conmigo. Maestra, ¿y tu mamá está contigo? Niño, no, mae, cuando nací me di cuenta que mi abuela, Cuenta mi abuela que me abandonó, pero no me pasó nada porque soy muy fuerte y mi abuela vino a rescatarme. Ay, ese niño estaba en tercer grado y yo era un niño muy violento, o sea, esos niños que son violentos, que tú no los puedes controlar. Entonces yo decía, aquí está pasando algo con estos niños porque, bueno, se me generó un problema de clase muy grande y yo decidí hacer un proyecto de aula sobre el miedo, porque ¿qué es el miedo? Pregunto yo, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Qué consideran ustedes que es el miedo? ¿Lo han sentido? ¿Qué será el miedo? Miedo es temor, profe. El temor a lo desconocido, el temor, esa angustia que le da a dar un paso hacia adelante porque siente que la cosa no está fuera de control, porque siempre nos tenemos que sentir con confianza para nosotros establecernos en un plano ideal, pero siempre le vamos a tener ese temor a lo desconocido. ¿Y por qué dicen por allí que el miedo es de parte del ser humano? Muy bien, inseguridad. Ok. Muchas teorías identifican que llegamos a sentir miedo cuando estamos ausentes del amor, cuando no hay, o sea, hay un sonido que no me deja hablar. Déjame ver, aquí está. Alguien tiene la... Ajá. Muchas teorías dicen que cuando hay miedo es porque no hemos, o en alguna manera, durante nuestra formación o durante un proceso de vida, hemos pasado por pérdida, hemos pasado por falta de amor, hemos pasado, bueno, como ahorita, el miedo a perder el ser amado, porque tenemos una pandemia, el miedo a no trascender, porque nos vamos a morir, el miedo a muchas circunstancias, el miedo a que se vaya mi familia y me quede solo. Entonces el miedo, para muchas teorías, parte de eso.
el no conocimiento, porque bueno, nos tocó una situación muy difícil del amor y nos cuesta, obviamente, porque no conocemos el amor, porque no nos han dado amor, porque tenemos una situación difícil, nos cuesta a nosotros mismos desarrollar nuestro amor propio. Entonces este niño me impactó, pues, porque miren la tragedia de vida que ya él desde bebé desarrollaba. Entonces yo ahí tuve que hacer un trabajo grande con la abuela. Primero, obviamente, ese niño no tenía por qué haber escuchado eso, lo escuchó y bueno, tuve que hacer un trabajo amoroso con la abuela. Hice un trabajo amoroso dentro del salón de clase para poder aprender a que él que comenzara a sentir el amor, los abrazos, el sentir, él no le gustara que lo abrazaban, pero poquito a poquito se fue trabajando eso. En un sexto grado, porque estaba en tercer grado, ya ese niño había trabajado en miedo y se había sentido mucho mejor, mejoró su rendimiento académico, mejoró su rendimiento social, mejoraron muchas cosas. Pero fíjense, si ese niño no hubiese tenido esa oportunidad de expresar ese pequeño diálogo que acaba de leer la compañera, a veces no tenemos tiempo de expresar eso. Cuando en la escuela nos preguntan cosas como esa, cuando un niño puede decir ante sus compañeros, ante su maestra, que lo violaron, que sintió que lo prostituyeron, o sea, situaciones tan complejas, ¿no? Porque la escuela no da chance para eso. Entonces es importante, ¿verdad? Tratar de mediar como podamos situaciones en las que los niños se puedan expresar. Reflexión de este punto. El acto de educarnos nos debe suponer en primer orden, voy a decir palabras importantes que las dijo por ahí los compañeros, bienestar individual y colectivo, a partir de las diversas experiencias estéticas, como les decían ustedes, música, arte, todas esas experiencias estéticas que son tecnológicas, multidimensionales, nos permiten superar esas lógicas formativas que venimos trabajando. Tal vez ustedes vienen con otra visión, pero yo me formé con una visión lineal, como dice esa, en donde mi maestro tenía todo. Yo entré a un primer semestre en donde a mí casi me raspan, yo que venía de ser una de las mejores estudiantes, porque el profesor era muy rudo y no dejaba ni siquiera que habláramos, y todos los exámenes los aplazaba, porque no decíamos lo que él decía y yo no estaba acostumbrada a decir lo que el otro dice. Y esa fue la formación que yo tuve en la universidad empezando, una visión mecanicista, pero esa visión se ha venido transformando. O sea, la situación mundial la ha venido transformando. Entonces, como les dije al principio, es importante desarrollar una visión ecológica, humana, con una formación que promueva nuevos entornos educativos, nuevos contextos y nuevos saberes. A partir de ese niño que requiere un docente diferente. ¿Ok? Seguimos aquí para ir abordando los temas. Se ve allí la imagen, ¿verdad? Otro aspecto de la mediación es el pensamiento crítico, que estoy seguro que sí lo trabajaron con la profe, en donde hay aspectos fundamentales en el pensamiento crítico. Inclusive, esta imagen que ustedes ven ahí, yo la tomé de la UNESCO. Son las 5 competencias para el siglo XXI. La primera es la colaboración. El aprendizaje es colaborativo. O sea, tengo que ser creativo, ahora es co-creatividad, es decir, yo creo, pero creo con el otro. Tengo que enseñar resolución de problemas colaborativos. Vean cómo lo tecnológico genera eso, espacios colaborativos. Esa resolución de problemas la tengo que abordar desde lo tecnológico, desde espacios en los que yo pueda, ya lo hablamos hace rato, en los que la persona pueda intervenir, argumentar, expresar lo que siente. Tengo que ser o debo desarrollar mi pensamiento informático, aunque ustedes en eso nos llevan una morena a nosotros, pero sí tengo que desarrollar la manera en cómo la informática, la tecnología se hace parte de mi diario trabajo, ¿no? Entonces, todos esos puntos, creatividad, colaboración, forman parte de un todo que me permite a mí desarrollar un pensamiento crítico sobre la realidad. ¿Cómo desarrollo un pensamiento crítico? Bueno, teniendo una visión totalizadora de las cosas. No puedo ver los problemas desde lo fragmentario, que era lo que veíamos al inicio. Esa persona crítica, y se los dejo como tarea personal, tiene que ser justa, valorar las cosas sin juicios, tiene que ser equilibrada, tener, yo no diría control, porque la palabra control a mí no me gusta,
pero por esa imagen la tomé de internet. Yo diría que ser equilibrado emocionalmente, tener por lo menos algo de, como ustedes dicen, tener las herramientas para poder, si la palabra que sigue, autorregularme en situaciones difíciles. Tener esa fortaleza intelectual, tener una mente abierta, saber construir y reconstruir el saber, porque a ustedes ahora les toca ser autodidacta. Antes a uno tenía el docente ahí presente, pero no, ahora yo tengo que ser autodidacta, buscar información, entre otros. Y toda esa información, todo ese conocimiento, todo ese razonamiento que constantemente estoy, me permite estar en cuestionamiento permanente. ¿Ok? Ser perceptivo, ser intuitivo, todas esas características conforman una persona crítica. Entonces yo no me puedo quedar con solamente información, sin yo poder problematizar lo que me llega. Que nos pasa mucho, ¿no? El tema de la noticia falsa, información falsa. Ahorita en este mundo de la realidad virtual tenemos que tener mucha agudeza, mucha intuición, mucho discernimiento para saber qué es lo que no es y qué es lo que es, ¿ok? Yo les voy a dejar en la presentación estos tips que encontré que son muy buenos. Me encantan, que pueden ser preguntas dentro de su formación, dentro de su mediación. Fíjense que cómo puedo fomentar de un pensamiento crítico. Entonces ahí tienen preguntas, ¿se acuerdan que hablábamos el martes, creo, sobre el método mayéutico? Cómo yo puedo llegar a trabajar en mis estudiantes a través de preguntas, aspectos que yo quiero lograr, como por ejemplo, vamos a dar uno, preguntas para fundamentar una investigación, que yo quiero generar eso. Entonces, ¿por qué crees que lo que señalas es válido? ¿Qué razones tienes para decir eso? ¿En qué criterios basas ese argumento? Entonces, la última, preguntas metacognitivas, esas preguntas que surgen después que ya yo doy la clase y yo quiero saber qué le quedó a mi estudiante, qué has hecho o aprendido, qué dificultades has tenido, cómo las resolviste, en qué otras situaciones puedes aplicar lo que has aprendido. Entonces, estas preguntas, como ustedes van a quedarse con esa presentación, les van a ayudar mucho para el desarrollo de cualquier actividad dentro de el aula de clase. Ok, mediación pedagógica en tiempos de pandemia. Vamos a ir como que dando los últimos tips de la mediación de hoy. Sabemos y conocemos que una de las partes más afectadas por la pandemia ha sido la educación, ¿no? Ahí ven a un profe que se está grabando. Ustedes no se imaginan lo complejo que ha sido para los profesores de la universidad el poder conectarse, porque bueno, muchos de los profesores que ustedes tienen o que van a tener son personas mayores, ¿ok? Entonces, este tema de grabarse, de tener los recursos, a ustedes les pasa un buen celular, una buena computadora, el que pueda tener internet, ha sido muy complejo, ¿no? Y hay muchas privaciones. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, que me tuve que mudar, yo me tuve que mudar porque yo vivo en Naguanagua, la zona de Naguanagua, y donde yo vivo en la zona de la vivienda, o sea, donde nací. En esa zona tenemos 3 años sin internet. ¿Cómo yo doy clase ahí? Entonces me tuve que mudar, no sé si conocen Naguanagua, vivo ahora detrás del Central Mairense. Entonces aquí en esta zona hay internet, por lo menos tenemos internet y llega. Pues. Pero ¿cómo hace un docente que vive en la vivienda rural para dar clase? Es imposible. Entonces, ese tipo de brechas que pasa, por ejemplo, si alguno de ustedes vive en Bejuma o en zonas lejanas, esas brechas nos han dado condiciones mínimas de capacitación. Entonces, ¿qué es lo que debe o qué debe mediar en situaciones como esa? Bueno, utilizar las TIC, como dice el manejo de las TIC, de la mejor manera. A mí hay estudiantes dentro de los periodos de clase que me mandaban los trabajos con fotos de celular. Agarraban, como no pueden abrir Google Classroom, que a veces no abre, entonces agarraban y yo les pasaba el WhatsApp y me tomaban una foto. ¿Y una foto de qué? Porque tampoco tenían computadora. Entonces me escribían el trabajo en lápiz y me pasaban la foto de eso. O sea, a esas situaciones hemos llegado y les va a tocar llegar si dan clase en una universidad. Entonces, dentro de esa mediación pedagógica, es muy importante, y para reforzar las ideas que les vengo diciendo, tener apropiación de las TIC. En cursos, busquen cursos, hay muchísimos cursos gratuitos,
de cómo hacer trabajo colaborativo, cómo utilizar el Google Classroom. Bueno, en estos días yo me metí porque me estoy especializando en Telegram, me parece que es maravilloso. Hay muchas cosas interesantes en el YouTube de cómo abrir una cuenta en Telegram, un canal, un blog. Entonces, todas esas cosas me permiten a mí desarrollar. El acompañamiento pedagógico en las tutorías, por ejemplo, los que estudian inglés, los que van a estudiar inglés, hay muchas oportunidades de enseñar inglés por internet, en trabajo remoto, hacer tutorías para enseñar idiomas, bueno, cantidad de posibilidades de desarrollo, ¿no? Y el trabajo colaborativo que permite pues que muchísimas personas puedan participar en una actividad y estar todas en un espacio online. Entonces, esas posibilidades que me da la plataforma Google Meet, de Zoom, de Teams, bueno, cantidad de plataformas que me permiten conectarme con el mundo, ¿no? Una persona que está en un lado o que está en el otro. Bueno, para ir cerrando, vamos a hablar un poquito de cerrar de la palabra resiliencia, que la voy a continuar mañana. Para cerrar, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué será un docente resiliente? ¿Qué es eso de la resiliencia? ¿Quién me dice? Por aquí, Vanessa. Bueno, la resiliencia es estar en constante proceso de evolución. Es utilizar un abanico de opciones. Si hoy no me funcionó el explicar la tabla de multiplicar en el pizarrón, pues tengo que aprenderlo con una canción, por un ejemplo. Ok. Estar constantemente, y considero que el venezolano pues vive en una constante de resiliencia. Todos los días tenemos que reinventarnos para poder conseguir una solución a la problemática que se nos presenta en la cotidianidad. Excelente. ¿Otro comentario? Profe, algo que dijo mi compañera Vanessa es muy cierto. Hay que bueno, esa palabra. Reinventarse, sí. Ajá. Porque cuando yo estaba estudiando enfermería, recuerdo que teníamos que aprendernos lo que era el ciclo de Krebs. Y eso es un tema que es muy complicado porque son muchos procesos, que esto con esto, con esto, con esto. Y todos nos aprendimos ese tema en específico con una canción. O sea, la canción te explica todo el ciclo de manera detallada y tú vas, o sea, y te lo aprendes rápido y sencillo. O sea, todos pasamos esa parte del examen gracias a esa canción. Entonces, imagínate. Pienso que es importante reinventarse, buscar maneras de siempre estar un paso más allá de lo que siempre he estado. Un buen recurso de mediación. Sí, un buen recurso de mediación, Miguel, que acabas de dar. O sea, como una canción puede dar un contenido científico y cómo me puede quedar a mí una información, ¿no? Vamos a Adia, ¿qué me quieres decir por allí? ¿Aló? Hola, hola. Ajá, disculpa. Lo que estamos viviendo nosotros a nivel mundial con respecto a la pandemia ha sido resiliencia total porque nos hemos tenido que reinventar, ya que nuestra vida ha cambiado totalmente, desde todo punto de vista, porque los trabajos, en aquel tiempo inclusive donde en la alimentación faltaban ciertos artículos de primera necesidad, comenzamos con las famosas arepas de yuca, de plátano, de aquello, del otro. O sea, el venezolano, particularmente, pues en este caso nosotros no tenemos resiliente. Sí, señor, está más que súper adaptado a romper barreras con todo esto. Me botaron del trabajo, no importa, me pongo a hacer uñas, me pasó lo del agua, bueno, me pongo a hacer tal cosa. Y siempre estamos reinventándonos porque todos los días, esto es a diario, que nos cambian las señales, fíjate. Ya a partir de esta noche tenemos que ya adaptarnos a este nuevo cono monetario, muy actualizado y a reinventarnos ahora. No solamente los 6 ceros, sino que si quedan los picos, entonces ahora tienes que hacer una tabla de multiplicar. Y digo, Dios mío, ¿cómo nosotros los venezolanos nos va a tocar todo eso de la reconversión y quitarle los ceros? Son muy facilito, pero cuando sean los 500 o cuando sean esos picos que yo digo, bueno, ojalá todos. La situación que nos toca. Ajá.
Sí, Bueno, señor, Adi, o sea, acabas de hacer un puente muy bueno entre la clase de hoy y la clase que viene, porque la última, porque necesitamos reflexionar, es importante reflexionar sobre cómo nosotros los venezolanos somos 100% resilientes, pues dentro de eso, y cómo esa resiliencia le da un valor a nuestra educación y cómo de alguna manera esa resiliencia es un factor que nos da esperanza, ¿no? Quiero cerrar aquí, no sé si ven, pero voy a leer aquí unos pequeños puntos de cómo el docente resiliente, para dar paso a la clase de que viene, busca siempre, como dicen ustedes, un desarrollo integral, es empático, tiene una actitud optimista, siempre pensamiento positivo, o sea, a pesar de todas las circunstancias, como las dice ustedes, puede ser negativa, es emocionalmente estable, a pesar de las cosas. O sea, y es así porque a mí me pasaba, yo vivo aquí en Naguanagua y yo daba clase para el Paito, y imagínense, yo llegaba, yo recorría media Valencia, hora y media, y yo llegaba súper cansada al salón de clase, porque tenía clase a las 2:30, y yo llegaba a mi salón y antes de entrar respiraba y me calmaba y entraba emocionalmente estable. Y no todos nos toca eso, no todos nos va a tocar en situaciones difíciles trabajar ese proceso resiliente diario, ¿no? Persiste en el logro de los objetivos, como lo decían Miguel y Ada. No teme las dificultades, ¿ok? Conoce los aspectos relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el desarrollo personal, social de los estudiantes. Entonces, ese docente resiliente con el que estamos terminando la clase, es el docente que queremos desarrollar en nosotros. Una resiliencia que como venezolanos nos ha ayudado a sobrevivir y a vivir estos años tan complejos, ¿no? Estoy totalmente segura que todo eso que nombró Adi hace ratico nos ha fortalecido en estos momentos tan complejos que parece que ya los hemos vivido en años anteriores. Entonces, todas esas circunstancias son positivas dentro de lo que pareciera negativo, ¿no? Dentro de esto. Entonces, bueno, voy a ir cerrando la clase. Como siempre, muy importante la discusión. Yo en un ratico voy a compartir el ejercicio de hoy. El ejercicio de hoy de la clase no va a ser del WhatsApp, no va a ser un video dando una clase. Vamos a ver un corto. Ese corto es parecido al que vimos en la clase de hoy para ver herramientas de trabajo emocional. Y ese corto parte de un libro que se llama El pato y la muerte. Pueden buscarlo por internet, se llama El pato y la muerte. Es un cuento para niños, bueno, para niños y para adultos, que trabaja la muerte. Entonces se los voy a pasar, es un corto que dura porque lo hicieron corto, un corto audiovisual, para que ustedes lo vean y podamos comentar cómo esa herramienta se convierte en una posibilidad de trabajo con nuestros niños de un tema como el que abordamos al principio, ¿ok? Entonces es lo que vamos a trabajar más tarde. Y esta es la pregunta que voy a colocar cuando suba la clase. Entonces, bueno, vamos cerrando la clase. Como siempre, súper agradecida. Voy a ir quitando la grabación.